Ministerios Camino Vivo, el lugar donde escucho tu palabra, la retengo. Buenos días a todos, un cordial saludo a todos los que nos acompañan en esta mañana y también un cordial saludo a todos los que nos están oyendo por las redes. Y continuamos esta serie de aprender a perdonar. Aprender qué es el perdón. ¿Qué es el perdón? Y muchos podemos decir, no, yo entiendo el perdón, yo he perdonado. Ya. Podemos decirlo así, dice, no, realmente ese mensaje no es para mí. Ya. Pero a veces no sabemos cómo decirles a nuestros hijos, porque nosotros los papás, las mamás, tenemos esa percepción, todavía nos une, hay ese lazo, ese cordón que nos une, espiritual, nos une con nuestros hijos, con nuestra pareja, nuestro cónyuge. Percibimos, esa es la palabra, percibimos el hemisferio derecho, nuestro cerebro, eso que no lo sabemos explicar, pero lo siento. Y podemos percibir que nuestros hijos están viviendo situaciones y podemos darnos cuenta que no está bien con la novia o que no está bien con la esposa. Y nosotros, teniendo este conocimiento, podemos decir, hijo, tienes que perdonar. ¿Y cómo le dices a tu hijo que tiene que perdonar? Ya, si tu hijo te refuta, yo no voy a perdonar, yo no voy a ir a buscarla, yo no voy a ir a buscarlo. Ya. ¿Cómo le hacemos ver a los demás? ¿Usted se imagina si se deja de hablar del perdón en el mundo entero? Si se deja de enseñar del perdonar. Ciertamente nosotros los hombres somos tan recursivos, que de alguna manera buscamos cómo volvernos a pegar con esa persona que nos hizo daño. De verdad, si no escuchamos nunca el perdón, si la generación que está naciendo, que está creciendo, jamás oye del perdón, ellos van a buscar la manera de cómo volverse a unir. Somos expertos en eso. Lo hemos dicho en el matrimonio, nosotros los hombres que somos muy prácticos, ya, nosotros podemos tener una discusión, una pelotera, como le llamamos así, que sabemos que es una discusión bien fuerte. Ya. A la noche nosotros estamos como si se nos hubiera olvidado, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiéramos hecho nada. Ya. Pero ellas son contadoras, ellas cuentan, ellas no se les olvida nada. Ellas no necesitan tener un papelito para hacer una lista de todas las cosas que les has hecho. Ya. Pero nosotros no, ahí seguimos juntos, ahí vamos. Ya. Eso es algo natural del hombre. Ya. Así que nos las arreglamos. Ya. Y entonces, ¿cómo no conoceríamos la reconciliación genuina? No conoceríamos esa reconciliación verdadera. ¿Verdad? Andaríamos los años unidos, pero cojos. Andaríamos los años unidos, pero con mancos. Faltándonos un ojo, tuertos. ¿Tú sabes qué es caminar así? Jesús no solamente sanó lo externo de nuestra vida, sanó al cojo, sanó el manco, sanó al ciego, le dio, sanó el oído, sino que también por dentro cojeamos, por dentro manqueamos, mancos por dentro. Los ojos espirituales cerrados, los oídos, no dejamos de oír la voz de Dios, sordos. Qué bueno es saber que el Señor, así como sanó lo externo, sana lo externo, también nos puede sanar por dentro, en el nombre poderoso de Jesús. Qué bueno que pases el año
caminando de la manera correcta. Que recuperes tu andar, que recuperes tu visión espiritual, que veas mucho más allá de lo que veías antes. Está conmigo, mis amados. Definimos el perdón y, en resumida, el perdón tiene su origen en un acreedor que le perdona toda la deuda a alguien. Toda, gratuita, totalmente. Esa es una ilustración, eso está ahí en la etimología de la palabra. Ese es el origen, que un acreedor tiene un deudor y le perdona toda la deuda. Toda. Y si usted lee eso, usted sabe que Jesús utilizó una parábola, una historia. Se llama la parábola de los dos deudores. No me oigo. Tal vez ustedes oyen. Okay. La parábola de los dos deudores. Jesús habló esa historia. Mateo 18. En Mateo 18. Y dijo que de un acreedor que mandó a su siervo a cobrar, pero como que ya era la última instancia, ya le iba a quitar sus bienes, le iba a quitar sus hijos. Y este hombre le rogó, y el acreedor le perdonó toda la deuda. ¿Qué pasó? Este que se le perdonó toda la deuda tenía negocios, gente le debía. Y este hombre fue a cobrarle, ese hombre perdonado totalmente, gratuitamente, fue a cobrar, y este hombre fue cruel con el que le debía. Fue totalmente contrario a aquel al que él le debía. La voz corrió, llegó a ese señor, a ese acreedor, que vio cómo él hizo con la otra persona. Lo buscó y le dijo: tú eres un hombre malo. Yo que te perdoné todo, no pudiste hacer lo mismo con la otra persona. ¿Ya? Oiga bien lo que voy a decir, porque esto tiene que ver, y estamos aquí por Dios. ¿Ya? Mire, ahí se da cuenta que el acreedor no le debía nada a ese hombre, era el deudor el que le debía a él. Y ahí vamos a Dios, porque a veces creemos que Dios nos debe a nosotros. Y uno dice: ¿y por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios aquello? ¿Y por qué? Mire, mis amados, nosotros a Dios, Dios a nosotros no nos debe nada. Al contrario, nosotros los hombres, la humanidad, teníamos una deuda hasta impagable con Dios. A Dios le debemos todo, mis amados. Todo. Es tan la naturaleza de la deuda de nosotros los hombres, de la humanidad hacia Dios. Es, como se puede dar cuenta, una deuda espiritual, una deuda impagable, que ni siquiera si nosotros hiciéramos perdóname, ¿cómo lo vas a hacer si no conoces el perdón? Porque para perdonar primero tienes que conocer el perdón. Es que si no hubiera pasado lo que se revela en Génesis capítulo 3, si no hubiera pasado, no hubiéramos conocido el perdón. No lo hubiéramos conocido. El principio del perdón. Y la Biblia nos muestra claramente cuál es el principio de vida del perdón. Y añádele el principio de vida eterna, porque procede de Dios. Y eso fue lo que dijimos el domingo pasado, que el perdón es creación de Dios, no del hombre. Ese concepto, perdonar, no proviene de ninguna filosofía humana, no proviene de ninguna cultura de hombre. Mis amados, usted se puede imaginar, nuestra naturaleza no se le puede dar ni siquiera una milésima de reconocimiento de que nosotros tuvimos en parte de creación de ese concepto del perdón. No se nos puede dar ni una milésima porque nos las creemos.
No las creemos, así sea que nos atribuyan un poquitico. Sí, tú tienes parte en la creación de este concepto. Nada, mis amados. La Biblia dice que solamente el perdón provino de Dios. ¿Está conmigo, mis amados? Eso es muy importante que sepas que lo que estás recibiendo viene de arriba. Es una bendición, mis amados, que tú lo tengas. Una bendición que todo papá, mamá que está aquí lo atesore, lo retenga en el corazón. Es perdonar. Qué bueno que sepamos su origen, su principio, de dónde nace, quién debería tomar la iniciativa de perdonar. Eso es muy importante saberlo. Ya. El texto de hoy dice así. ¿Cuál es el fin de todo esto, pastor? ¿Cuál es el fin? El fin es, Dios quiere transformarnos. ¿Ya? Porque es un fruto. Si tú ves a una persona perdonando, no necesariamente que tú lo veas que se acercó a la persona que la agredió, sino que tú veas que la persona está sana. O sea, por su lenguaje, por la manera a cómo se refiere a una persona que le hizo tanto daño. O sea, es que tú veas el perdón en la persona. Porque hay personas que pueden decir que saben todo el asunto, que saben todo el lío, que saben todo lo que le pasó a esa persona y lo oigan hablar y la persona puede decir, pero tú ¿cómo puedes hablar de esa persona así como estás hablando? Sabiendo todo lo que te ha hecho sufrir. De la abundancia del corazón habla la boca. Uno escucha historias, yo oigo historias, las oigo como consejero, como pastor. Uno oye a los hijos, uno se entera. Y por la propia experiencia de uno le dice, ¿sabes qué? No le des lugar a eso. Eso no merece que le des lugar en el corazón. Y uno lo dice, ¿sabes por qué? Porque uno tiene marcas, uno tiene señas. Porque así como hemos sido dañados, mis amados, qué bueno que seamos humildes. Nosotros hemos dañado también. Uno ofende de muchas maneras, dice el apóstol Santiago. Es que yo no he hecho nada, hasta el no hacer nada ofende. Usted puede decir amén, ay, pero oye, pero si yo no he salido de la casa. Hay gente que coge rabia porque no saliste de la casa y coge rabia contigo. He escuchado hijos decir, es que si mi papá me hubiera corregido, es que mi papá nunca me corrigió. Entonces está ofendida, está resentida porque el papá nunca le llamó la atención. Es que si mi papá me hubiera llamado la atención, no hubiera hecho tanto daño. Y si tu papá te hubiera dado una limpia, si tu mamá te hubiera dado un jalón de pelo, entonces tú eras resentida porque tu papá te corrigió, tu mamá te dijo hasta de todo por lo que hiciste. Entonces uno ofende de muchas maneras y uno ofende hasta por no hacer nada. Es que yo he sido bueno, hasta por ser bueno dañaste. Entonces, ¿cómo queda la cosa ahí? Porque tú te crees que tú hiciste lo mejor. Las mamás tienen esa tendencia, es que yo di mi vida, yo hice todo por ti. Hasta por eso se ofende. Por eso es que necesitamos meter a Dios para poder entender esto. Es decir, las relaciones humanas. Necesitamos meter la luz verdadera que nos permita ver con claridad las cosas. Hay un texto que uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con el perdón? Igual como el primer texto que leímos, ¿no? Pero sí, el contexto hablaba mucho. De ese que yo les mencioné en la administración,
Dios Padre de misericordia y Padre de toda consolación. Ese es el capítulo 1. El 2 Pablo habla del perdonar. ¿Y perdonar a quién? A un hombre que cometió un delito, un daño, y cometió pecado de incesto. Y Pablo le dice a los líderes de la iglesia de Corintios que ya yo lo perdoné en la presencia de Dios. Ya, perdónenlo ustedes también. Y el capítulo 3 de Corintios dice que si nos volvemos a Cristo, nos convertimos y el velo es quitado. Ya. Y podemos ver a cara descubierta, como en un espejo, podemos ver ese rostro escondido interno que tiene todo cristiano. Todo aquel que se hace llamar cristiano debe saber eso. Pueda descubrir ese rostro interno escondido. ¿Cuál rostro interno? Cristo. Ya. Ese debería ser una oración y decir: Señor, yo necesito verte por dentro. Repita conmigo: yo necesito. Repita conmigo: yo necesito, Jesús, verte por dentro. Necesito. ¿Ya? Y el Espíritu Santo es el que nos permite ver espiritualmente ese tesoro escondido en nosotros. ¿Para qué? Para ser transformados día a día con la guía del Espíritu Santo de Dios. Y fíjate que cuando tú lees ese texto, Pablo está hablando de Moisés, está hablando del primer pueblo de Dios, pueblo legítimamente como una nación, con una constitución que es el Antiguo Testamento. ¿Ya? Los 5 primeros libros, que es la ley y los profetas, ¿ya? Que están sujetos a esa ley de los 5 primeros libros, de Génesis a Deuteronomio. Mis amados, está hablando de un pueblo de Dios, los hebreos, que tienen un velo, leen la Biblia, su propia Biblia, la Torá, y no ven a Cristo, no ven la verdad. Mis amados, que se deja de aquellos que se hacen llamar cristianos, que se deja, uno oye a los cercanos nuestros, ya por decirlo así, uno oye a los primos, a los tíos, y eso que es cristiano, y eso que es evangélico, y eso que es cualquiera cosa que tú dijiste que eres. Ya. Oye, pero ¿cómo es que él se hace llamar cristiano y no conoce el perdón? ¿Entiendes? Hay un pueblo de Dios hoy en día, mis amados, que no entienden el perdón. Ya. Necesitamos volver al Señor. Ese mismo texto dice: y el Señor es el Espíritu Santo. Volver al Espíritu Santo. Cuando tú vuelves al Espíritu Santo, ya dejas de tener una religión. Vuelves a tener una relación viva con Jesús. Está conmigo, mis amados. Necesitamos volver. Si tú te haces llamar cristiano, que eres cristiano, ¿a dónde es que tengo que volver, pastor? Al Espíritu Santo. Porque cristiano sin el Espíritu Santo, eso no es cristiano. Lea la Biblia. Ya, todo creyente, todo aquel que creía en Jesús, ¡bum!, el Espíritu Santo estaba ahí. Hacía parte de su vida. Ya, tienes que orar a Dios y decir: Espíritu Santo, yo necesito conocerte. Yo necesito que te hagas parte de mi vida. Ya, que yo pueda decir: hoy empiezo el día contigo. Hoy te voy a reconocer en mi vida. Mire, ¿qué dice Apocalipsis? Dice: y vencieron a Satanás con el testimonio de los santos y la sangre de Cristo. Mi amado, es una vida poderosa. Cuando usted conoce lo que está conociendo ahora de la sangre de Cristo, que es la vida del Hijo, la vida que se derramó allí en la cruz, que es una vida poderosa, tan poderosa, porque, mis amados, perdonar todos los pecados del mundo, ¿ya? Hasta el último Adán, ¿okay? Aquellos que apenas están naciendo, o sea, están metidos allí en el último Adán. Jesús,
el que murió en la cruz. Él es el último Adán. Él es la sumatoria total de todo, incluso de los que no habían nacido. Ya. Ahí estábamos metidos nosotros. Es una sangre poderosa y que vence a Satanás. Por favor, cualquier brujo teme cuando tú confiesas la sangre de Cristo. ¿Por qué crees tú que hay creyentes que tienen escuela, discipulado, y dicen, la sangre de Cristo me cubre, eso no me toca? ¿Por qué crees que está mencionando allí? La vida poderosa, la vida preciosa de Cristo. ¿Está conmigo, mis amados? No hay poder de brujería que pueda vencer la sangre de Cristo. No hay poder, no le tema. No, comience a invocar la sangre de Cristo. Cuando tú invocas la sangre de Cristo, estás invocando la vida del Hijo de Dios que está sentado en el trono, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Tú crees que Él está sentado ahí como si tuviera un contrato laboral de 1 año? Él está sentado allí eternamente en el nombre poderoso de Jesús. Y el Espíritu de verdad, el Espíritu de realidad nos enseñará todas las cosas y nos guiará a esta verdad que estamos hablando hoy en el nombre poderoso de Jesús. Uno cuando conoce la sangre de Cristo, uno dice, hijo mío, la sangre de Cristo te cubre. Vete, la sangre, estás blindado por la sangre de Cristo. Acuérdese, la sangre del Cordero al pueblo de Dios que estaba cautivo en Egipto. Tomarás la sangre del Cordero, pondrás en la puerta sangre, en el marco de la puerta, y el ángel que viene a juzgar ese gobierno opresor, ese gobierno tirano, cruel, ese ángel que viene a juzgarlos a ellos, va a pasar por tu casa, verá la sangre y saltará. ¿Qué es lo que significa la Pascua? La Pascua significa saltar, mis amados. ¿Qué le parece esa? La gracia de Dios maravillosa en su sangre, cómo nos guarda en el nombre poderoso de Jesús. A veces pareciera que cuando viene el juicio de Dios, viene también contra los justos, mis amados. Lea la Biblia. ¿Qué le dice Abraham, Dios a Abraham? Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra. ¿Qué le dice? Le dice a los 3 ángeles, ¿y si hay 10 justos, destruirías la ciudad? ¿Destruirías la ciudad? Entonces le devuelve la pregunta y le dice, si tú hayas 10, no destruimos la ciudad. Mire, Dios guarda a su iglesia. Dios guarda a sus hijos. Dios guarda al pueblo de Dios de las tragedias en el nombre poderoso de Jesús. Esa duda no la tiene Dios. Más bien, mira, si tú estás seguro que tú estás viviendo una vida correcta. Me gusta lo que dice una de las cartas de Pablo, de Juan, la segunda carta de Juan. ¿Qué dice? El anciano a la señora que tiene hijos, la iglesia, una iglesia que produce hijos espirituales. Me alegro que tus hijos andan en la verdad. O tú tienes que preguntarte eso, si andas en la verdad. Porque Él va a ayudar a los que están en su cobertura, en su lugar, en el nombre de Jesús. Le voy a leer el contexto de esto en Primera de Pedro. Es una carta dirigida a creyentes que han sido expulsados de su país, su nación geográfica. Es una carta dirigida y dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, fueron echados, expulsados de su nación. Mis amados, y uno dice, bueno, y esa gente que es expulsada de su nación, que es expatriada, echados, arrancada de su tierra, del lugar de su nacimiento, que tuvieron que dejar sus bienes, eso ofende, eso daña, eso genera dolor. Eso nada más lo saben los que han experimentado donde no tenían en su agenda irse de su país, que no tenían en su agenda planes de dejar su tierra, el lugar de su nacimiento, los buenos recuerdos de su niñez. Eso nada más lo saben ellos.
¿Está conmigo, mis amados? ¿Ya? Así que, qué bueno que comprendamos cuán profundo es el perdón de Dios. Cuán profundo es el perdón de Dios. ¿Hasta dónde llega el perdón de Dios? ¿Ya? Cuán alto es el perdón de Dios. Cuán ancho es el perdón de Dios. Cuán, ¿me faltó algo? Profundo, alto, ancho, y cuánto alcance tiene el perdón de Dios. Como si fuera una casa. Vamos a tratar de dibujar esa casa y todos nos metamos en ella, en el perdón de Dios. ¿Está conmigo, mis amados? Miren, mis amados, vamos a tratar de imaginarnos. Hay venezolanos aquí que se sintieron, no tenían planes de venirse para Colombia. Levante la mano. Que estaban bien, que tenían sueño, hay una venezolana aquí. ¿Qué más venezolanos? Recibe este mensaje para ti también, en el nombre de Jesús. Entonces imagina todo lo que cambia en la vida de una persona que no, en sus planes no estaba ir a otro país. Entonces se puede imaginar ser arrancado de tu lugar de nacimiento, arrancado violentamente. Los desplazados en Colombia, mis hermanos. Ser desarraigado del hogar de tus padres, ser expulsado del lugar de tus mejores recuerdos, de tu niñez, de tu juventud, de tus bienes obtenidos con esfuerzo y sacrificio. ¿Ya? Uno oye las noticias, dejan los apartamentos y se van y los dejan con candado, pero se oye noticias, no se puede decir que es así, pero que funcionarios públicos se meten en esos apartamentos o les quitan para meter personas allí en esos apartamentos. ¿Es verdad? ¿Es mentira? No lo sabemos, pero se puede imaginar lo que siente una persona que pagó ese apartamento con esfuerzo, que tiene que irse porque tiene que sacar adelante a su familia, a sus hijos, ¿ya? Y deja su bien allí, ¿ya? Si se entera de que se metieron y tomaron el terreno, su casa, ¿se puede imaginar el daño que eso causa? De ser separado de tu papá, de tu mamá y amigos. Entonces necesitamos conocer la profundidad del perdón de Dios. ¿Hasta qué punto uno tiene que perdonar al agresor? ¿Cuántos quieren saber eso? ¿Hasta qué punto? Al ofensor, al que me ha traído sufrimiento y dolor. Jesús respondió esa pregunta. Después enseñando qué hacer cuando te enteras que un cercano te hizo daño, y mucho más cuando es un cercano. Mateo 18, 21, aquellos que siguen la lectura, dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Está hablando hermano, hebreo, ya, pueblo de Israel, hermano, fe, hermano, mi papá, mi mamá, mi familia, primos, la familia extendida. Y el mismo Pedro dice, hasta 7. O sea que la mente cuenta, nosotros contamos. Yeah. Dios no cuenta como nosotros. Nosotros contamos todas las que nos han hecho. Y queremos que pidamos perdón por cada una de las cosas. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Sabe qué le dijo? Le dijo para que dejara de contar. Ya. ¿Cuánto van a dejar de contar las que están casadas? Porque es que nosotros naturalmente no contamos. Ya tiene que ser algo muy profunda la herida para que nosotros no se nos olvide y estemos recordándotela. Ya. Pero ¿cuántas? ¿Tú te imaginas el sufrimiento de tener en cuenta cada cosa que te hicieron? Eso se vuelve un daño tremendo en la vida de uno.
Yo ruego a Dios que hoy estés oyendo estas palabras. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Mis amados, no estamos hablando de que tu vida está en peligro, de que el hombre está amenazado de muerte. Usted sabe que la ley te protege. La ley te protege si tu vida está en peligro. Pero estamos hablando del perdón interno, del perdón en el corazón. Ya. Yo no te estoy diciendo, mira, ve y tienes que sentirte obligada que tienes que ir a esa persona que te agredió. Por la experiencia sé que primero se tiene que resolver el perdón. Es en uno mismo. Ya. Y que des al tiempo el tiempo, si esa cita se da, ya, si se reúnen las condiciones para poderte sentar con una persona que te ha agredido. Ya. Pero por lo que he aprendido, primero tengo que resolver eso delante de Dios. Dios es el único que lo puede resolver. Dios es el único. Mujeres, yo no las escuché, ustedes que gritan y contestan y son tan reaccionarias. ¿Quieres dejar de contar las ofensas de tu cónyuge? ¿Te quieres librar de esa carga? Un lema, pare de contar. Ay, Lucas 17, 1 al 6. Lucas 17, 1 al 6. Rapidito. Lucas 17, 1 al 6. Jesús también mencionó en un contexto diferente. Porque en Mateo 18 dice, Jesús dice, si tú te enteras que alguien te hizo algo malo, si alguien te hizo, ve a donde él. O sea, no está diciendo, mira, Jesús no dijo esto, escuche. Si tú te enteras que alguien te hizo algo malo, que tu marido te hizo esto, que tu mujer te hizo esto, que tu hijo te hizo esto, quédate ahí y espera que él venga. Jesús no enseñó eso. Jesús enseñó a los discípulos, a los ciudadanos de Jerusalén celestial, les dijo, si tú te enteras que alguien te hizo daño, que un hermano te hizo daño, alguien de la familia de la fe, alguien de la familia de la carne, ya, alguien que es terrenal, humano, que tiene los pies también sobre la tierra, ese también es tu hermano, ya, ve a donde él, porque tiene que partir de nosotros si yo no hice nada. Entonces necesitamos conocer el principio del perdón. Porque es que la Biblia dice, en Primera de Juan dice, aquel que aborrece a su hermano anda en tinieblas. O sea, aquel que no ama a su hermano anda en tinieblas. Es decir, ignora, no conoce la verdad. Y entonces, ¿qué dice? Vive tropezándose y no sabe para dónde va. O sea, una persona que no tiene la luz del Evangelio de Jesucristo, del perdón de los pecados, ya no ve. Entonces no puedes esperar que de él salga el perdón, porque es que no ve, no sabe. ¿Por qué? ¿Por qué no sabe? Porque está en tinieblas, está haciendo todo lo contrario, está aborreciendo a su hermano. No puedes esperar de alguien que no. Yo estoy esperando que él venga a pedir perdón. No conoce el perdón, ¿cómo lo vas a esperar? No sabe qué es eso. Pero tú lo conoces. Es que lo estás conociendo hoy. Lucas 17, 1 al 6. Rapidito. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Mire, no podemos evitar las cosas que nos pasan en el camino de la vida. De seguro que muchas cosas te pasó en el camino de este año y gente fue
piedra de tropiezo. Hay gente que nos quiere dañar el caminado, hermano. También que íbamos hasta que pasó eso. Ya. Hasta que oí eso. Ya. Ya. Es imposible. Va a pasar, mis amados. No va a faltar a alguien que quiera ponernos tropiezo. Y eso que estamos hablando desde el punto de vista de allá para acá. No estamos hablando de cómo nosotros hemos sido tropiezo para otros. Mas hay de aquel por quien viene. Ay es maldito. O sea, el que genera ese mal para dañarle la vida a otro. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar. Ya. Mis amados, mira lo que dice Jesús. Ese que se hace llamar cristiano, ese que se hace llamar ministro, pastor, líder, y su manera de vivir, cómo hace a otros caer. Es mejor que estuviera en el mundo. Es mejor que allá en el mundo, allá es mejor. Está haciendo daño a la gracia de Dios. Está haciendo daño al rebaño, al prado de su corazón. Es mejor que se devuelva para el mundo. Está lastimando a la niña de mis ojos. Hello. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de mis pequeñitos, estos creyentes que están en su primer amor con Dios. Mirad, presten atención por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, llámale la atención, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare, te hiciera algo malo, eso nada más pasa en el matrimonio, 7 veces al día. En la relación padre e hijo, porque tú peleas más con el que te acerca. Hay más roces. Y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdóname. ¿Tú te imaginas los padres con un adicto, con problemas de droga? Mamá, no lo vuelvo a hacer. Papá, no lo vuelvo a hacer. Ya. Y después sigue avanzando en la adicción. Ya no es algo social, es algo más. Ya se robó la licuadora. Papá, perdóname, yo me robé la licuadora. Ya. Me robé el televisor. Ya. Y comienza a acabar con los bienes. Y los papás, la mamá, perdóname. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Las que están casadas, digan, Señor, aumentanos la fe. Esto es duro. Mire, yo he atendido hombres que sus esposas han sido infieles. Esa es la única que cuenta, tú sabes. Esa es la que cuentan. Ellos no cuentan, me sacaste un billete de 20 de la cartera. Ellos no cuentan eso. Ya. Pero sí cuentan la traición. Ya. Y las mujeres dirían aquí, si supieran lo que hemos sentido nosotros cuando nos asistieron a nosotros. La venganza, tú sabes. Eso sí, ellos, hombres, mira, no pueden olvidar eso, que su esposa le fue infiel. Y le cobran factura con la que se quieren casar con otra persona. Duro, les cuesta. Eso es lo único que cuentan ellos. Entonces el Señor le dijo, después que dieron, aumentaron la fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, es una higuera silvestre, un árbol de higos silvestre. A este sicomoro, 2 puntos, desarráigate y plántate en el mar y te obedecerá. ¿Quién de nosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien al esclavo, al siervo, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al esclavo, al siervo, porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice Jesús. Así también ustedes, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, diga conmigo, orden, mandamiento, decid, 2 puntos, está enseñando a los discípulos, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos.
Mis amados, te voy a decir que es el impedimento para perdonar: nuestra vida emocional. Ese es el obstáculo más grande. La vida anímica. Uno dice eso, y Jesús dijo eso, Jesús enseñó eso. La relación de un amo con un esclavo, con un contexto de perdón. Es que yo no siento, es que todavía me duele. ¿Está conmigo, mi hija? Y quiero concluir con algo poderoso que está allí. ¿Qué dijo? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, como una semilla de mostaza, le dirás a ese árbol: arráncate y échate en el mar, y el árbol te obedecerá. ¿Qué te quiere decir eso? ¿Qué nos quiere decir Dios ahí? Lo que podemos ver allí con Jesús es que no hay límites que uno pueda decir: hasta aquí te perdono, no puedo más. Eso en Jesús no existe. No hay límites en Dios. No hay límites en el Señor. No te estoy diciendo que puede pasar, ha pasado. No te estoy diciendo que tú vas a caminar con esa persona que te violó, que te torturó, que te dio, son la época del oscurantismo en una etapa de tu vida, que vayas a caminar. Eso no lo puedo decir, eso no es específicamente. Puede que pase, he escuchado testimonios que sí. Pero lo importante es que delante de Dios, solamente Dios es testigo. La gente que estuvo contigo en los momentos difíciles y que ve tu sanidad son testigos de que realmente tú perdonaste a esa persona en el nombre poderoso de Jesucristo. Déjeme decirte, si eso no te da paz, no te da paz saber que Dios es consciente de que al fin tú perdonaste a esa persona. No te da paz saber que testificaste a tu papá, a tu mamá, a tus amigos, de que realmente se dio el perdón de Dios en tu corazón y que tu corazón está sano. Y que aunque esa persona ni exista, esa persona está lejos, imposible de volverla a ver, pero que en ti se reveló el perdón de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Está conmigo, mis amados. Qué bueno es saber que tienes el carácter perdonador de Dios, que no tiene límite, que tú no dices hasta aquí. Gracias por su entusiasmo. Mis amados, si ya yo estoy sintiendo el almuerzo navideño. Ya yo lo estoy sintiendo. Mis amados, no se trata de nosotros. Uno siempre se centra en uno. Es que yo no puedo. No, yo no soy capaz. Es que te estás centrando en ti. ¿En quién nos debemos centrar? En la vida de Cristo. Es que tú vienes tan ensimismado. Es que me hizo, es que él y yo no, y yo. Estás centrado en ti. Y Dios quiere. Yo declaro que un ángel viene y te coge por aquí por la cerviz y te direcciona tus ojos para que mires a Jesús, para que veas la vida poderosa de Cristo. Es la vida poderosa de Cristo la que no tiene límites para perdonar. Es la vida de Jesús la que nunca dice hasta aquí llego contigo. Es la vida de Jesús la que no dice eso. Es la vida de Jesús la que hace lo imposible de perdonar lo que tú no puedes perdonar en el nombre poderoso de Jesús. Pero la vida de Cristo todo lo puede perdonar en el nombre poderoso de Jesús. Oye, dijo Jesús, si tienes fe, ¿como qué? Como una semilla. Y esa semilla contiene, tú ves la semilla en su envoltura, pero esa semilla contiene una vida escondida. Una vida escondida.
Mis amados, tú y yo somos una semilla. Nuestro cuerpo es la envoltura. Tienes que descubrir, mira lo que dijo Jesús, si logras descubrir lo que tienes por dentro, si logras ver lo que portas, si logras valorar la vida que está dentro de ti, por favor, mis amados, porque si tú te haces llamar cristiano, se entiende que tú recibiste una vida poderosa en tu corazón. Mis amados, como queramos llamarle, los evangélicos, los religiosos, mayor es el que vive en mí que el que está allá afuera. Por favor, es mayor. ¿Qué esconde esa insignificante para el que no es agricultor? Pero para el que es agricultor, sabe lo que contiene esa pequeña semilla. Nosotros creo que no somos agricultores. Mis amados, lo voy a decir, estoy en un carnaval de frutas, mis amados. En estos días estoy comiendo fruta para arriba y para abajo. No, fruta en la mañana, fruta después del almuerzo, fruta. Pero te quiero decir algo, mientras me comía las frutas, ¿cómo boto las semillas? Boto las semillas. Tú abres una papaya y ¿qué haces? Yo no soy agricultor. Te comes una naranja y botas la semilla. ¿Qué? Porque no soy agricultor. No tengo mente de agricultor. No tengo un huerto. Así que cuando leemos un texto de esto, si un agricultor leyera ese texto, el agricultor entendería por qué Jesús les hizo llevar la mente a ellos a ver una semilla tan pequeña, pero que la vida que contiene, esa vida, si se libera, se va a desarrollar de tal manera que va a venir aves a hacer nidos allí. El problema está en nosotros, el pueblo de Dios, que nos cuesta tanto trabajo perdonar. Es difícil, lo sé, pero lo que Dios nos quiere decir es que dejes de mirarte y vuelvas a mirar a aquel que se introdujo en tu corazón, que valores al que portas, mis amados. Eso es lo que Él quiere que redescubras. Si conocieras la semilla, si tuvieras la fe como la semilla, si tuvieras fe como la semilla de mostaza, mis amados, tú tienes esa fe. La tienes. Tienes que valorar esa vida. Tienes que valorar esa vida. Porque esa vida es tu amo. Dios es mi amo. Quiero decirle algo. Dios es mi Señor. No sé si ya pasaste de papito Dios a Señor. Tu vida espiritual va a empezar a crecer cuando empiezas a llamarle Señor. Porque cuando el Señor da una orden, su siervo obedece. Sí, Señor. ¿Qué dice Pablo a Timoteo, que estaba en una crisis depresiva? Le da 3 consejos. Le dice: sé fiel a aquel que te tomó por soldado. ¿Cómo? Sé fiel a aquel que te tomó por soldado. Lo lleva a la disciplina militar. ¿Está conmigo, mis amados? Este asunto de los falsos positivos, que ha tenido tanto de qué hablar. Pero fíjate, he escuchado noticias que hubo militares que no obedecieron la orden de su superior. Porque lo correcto en ese ámbito, que es un delito que tú no obedezcas la orden de tu superior. Sé fiel a aquel que te llamó,
que te llamó a servir. Mis amados, nosotros los líderes, aquellos que llamamos líderes, ministros, pastores, mire, hemos lidiado con eso. Cristianos que llevan años, perdonar no es fácil. No puedo, pastor, no puedo. Siento todavía rabia. Tienes que salir de allí. Tienes que ver que la vida que está en ti es la vida de tu Señor. Él no te está mandando a hacer algo que Él no ha hecho. ¿Tú te imaginas si Jesús hubiera metido las emociones sabiendo que iba a dar su vida siendo inocente por gente que ha hecho lo malo toda la vida? ¿Tú te imaginas? Él, que esa fue la tentación en Getsemaní. No hay otra manera de morir. ¿Tú te imaginas si él le hubiera metido sus emociones? Y no. Es mejor hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Mire, la voluntad de Dios es buena. Si Dios te dice perdona, Dios está siendo bueno. ¿Cuál es nuestra oración? Si tuvieras fe, si tú descubres, si realmente lo hayas dentro de ti, y si descubres que Él es una persona en espíritu dentro de ti, si escucharas su voz y su orden, como siervo no discutiría, sino que obedecería a Dios. ¿Está conmigo? ¿Tú sabes qué hago yo? Lo he aprendido porque me afectó, me dolió, pero en mi proceso de recuperación yo hacía esto. Le preguntaba en la presencia de Dios, ¿por qué me siento así? Tenía que resolver mis emociones. ¿Por qué me siento así? Espíritu Santo, ¿por qué me siento así? ¿Por qué cuando pasó eso, cuando la persona me dijo eso, me sentí así? Yo tenía que resolver esa parte emocional en mi vida, porque si yo no resolvía eso en la presencia de Dios, no hubiera nacido oración para yo bendecir a esa persona. No se te va a pasar por la cabeza de orar por esa persona. ¿Estás conmigo, mi amado? Cuando tú te imaginas a Dios oyendo a su hijo, a su hija, orando por alguien que te agredió. Es que esa persona es mala, no conoce a Dios. Entonces tu mejor oración es: Señor, que Él te conozca así como tú te diste a conocer. Pregunta: ¿qué tan bajo has caído tú? Pregúntate eso. ¿Qué tan bajo has caído? Pregúntate que cuando Él vino a ti, ¿dónde estabas? ¿Qué tan lejos estábamos tú y yo de Él? Y allá, hasta allá, llegó el perdón de Dios. Pregúntate cuántas cosas hicimos a nuestras anchas sin el más mínimo conocimiento de que era malo. Lo hicimos. Preguntémonos todos los caminos que conocimos sin tener en cuenta, sin tener conciencia de la realidad de Él. Pero la Biblia dice, y construyo la casa aquí donde estoy, la Biblia dice que Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra. ¿Está oyendo, mi amado? Él descendió a lo más profundo de la tierra.
y la muerte no lo pudo retener. ¿Dónde crees tú que estábamos nosotros? Nosotros estábamos retenidos por el imperio de la muerte, es decir, Satanás, para que no conociéramos jamás la esperanza de la vida eterna. ¿A dónde ascendió Él? A la parte más alta, por encima de todo principado y toda potestad. Allá se introdujo a ese sumo sacerdote con la sangre. Y Hebreos dice que Jesús, que entró a ese lugar santísimo, no hecho de manos de hombre, es nuestra ancla de nuestra alma. Mis hermanos, yo sé que tú vas a salir de aquí y de seguro no vas a pecar deliberadamente, pero nos vamos a equivocar, vamos a pecar, va a pasar, o no vamos madurando y ya no pecamos tanto, por decirlo de esa manera. Pero lo que hizo Dios, Él construyó una casa indestructible. ¿Tú te imaginas que tomemos eso? Oye, mis amados, pero qué padre no perdona a su hijo. Puede que lo haya, pero la Biblia dice en Génesis que el perdón nació de Dios, que fue ofendido por su hijo Adán. ¿De dónde vino el perdón? Vino del Padre. Pero ¿quién no perdona a su hijo? Está conmigo, mi hermano. Una vez me llamaron de hijos espirituales que tenía en otra ciudad. Apareció por acá. Y a las 11 de la noche me llama ese hijo espiritual, enrumbado, en un CAI lo cogí, en un CAI. Ahí estaba con una chica, pero se acordó del pastor que tuvo en su adolescencia. Me llamó: hijo, madre cabeza de hogar. No tenía carro en ese momento. Le dije al pastor Argemiro: ve, búscalo. Él tampoco tenía carro. Había un miembro de la iglesia que tenía carro. Estamos hablando hace 14 años atrás. Lo fueron a buscar. El del carro tenía pocos tiempo en la iglesia. Cuando llegaron al CAI, el del carro le dice: y ese es hijo espiritual del pastor, y está en el CAI retenido. Es mi hijo espiritual. Eso fue lo que yo conocí. Uno mira los actos y nos olvidamos del valor de una persona. Lo recibí en mi casa con una niña con muy poca ropa. Durmieron en la sala de mi casa. Y su mamá, cuando se enteró que estaba en mi casa, estaba tranquila. Una vez iba por las calles de Barranquilla y alguien me gritó: Vargas. Y era un compañero de estudio totalmente destruido por la droga. Si él no me llama, no lo reconozco. Era un hombre, era un joven de familia trabajadora, que sabemos que ganaron bien, lo tenían bien, porque en el colegio donde estudiaba en ese momento era un colegio que era costoso, no tan costoso, pero costoso. Y él estaba bien. Era joven, iba al gimnasio del norte de la ciudad, ver los flaquitos de la droga, robando las plumillas de los carros para consumir. Obviamente se acercó a mí para pedirme. Y yo le dije: tus papás. Mis papás se fueron para Bogotá. No soportaron verme en las calles.
gusta cómo cierra el capítulo de 1 de Pedro capítulo 1. Que nos amemos entrañablemente, con corazón puro. Corazón puro. Corazón puro. Si usted lee Génesis 3 y usted se da cuenta que dice, y Dios vino a la luz del día. ¿Dónde estaba Adán? Detrás, escondido. Dios vino. Y Dios es el ofendido. Si tú te enteras que alguien te hizo daño, ve. El que hizo daño no sabe, perdió el conocimiento, ignoró la verdad, pero tú estás sano. Tú estás sano, tú ves. No dejes que la ofensa te ciegue.